capítulo 2 vamos a ver lo que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a comenzar a leer esta escritura y vamos a ir entendiendo qué es lo que el Señor quiere. Dice así en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Aquí el Señor está hablando a esta iglesia de Éfeso. ¿Ustedes creen que este mensaje era para esa iglesia nada más de esos tiempos o sigue siendo el mensaje actual para la iglesia? Sigue siendo el mensaje actual para la iglesia. La palabra de Dios no pasa, ¿verdad? Y el Señor en esta mañana nos quiere hablar este mensaje que le dio en ese entonces a la iglesia de Éfeso. Y era una iglesia, si nosotros nos ponemos a analizar, era una iglesia que trabajaba, ¿verdad? Era una iglesia que dice, podemos decirlo así, ¿no? Que eso era una iglesia perfecta, ¿verdad? Que hacía buenas obras, que trabajaba, es decir, no era una iglesia perezosa, ¿verdad? Era una iglesia que se movía. Era una iglesia, dice aquí, que era una iglesia paciente. Dice que no soportaba a los malos, ¿verdad? Tampoco también sabía identificar a los falsos profetas, ¿verdad? Es decir, tenía discernimiento, ¿verdad? Sabía discernir. Entonces aquí nosotros vemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia que caminaba, podríamos decir, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que trabajaba, que hacía obras, que amaba a Dios, ¿verdad? Que bueno, que trabajaba, ¿verdad? Que se esforzaba por predicar el evangelio. Era una iglesia que no era perezosa. Incluso dice aquí que era una iglesia que sufría, que había sufrido, ¿verdad? A causa del nombre del Señor. ¿Cuántos acá hemos sufrido algo a causa del Señor? A lo mejor desplante, a lo mejor nos han dejado de hablar algunos amigos, ¿verdad? A lo mejor nos han criticado por ser cristianos, ¿verdad? Era una iglesia entonces que inclusive había sufrido por el evangelio, ¿verdad? A causa del nombre de Cristo. ¿Cuántos aquí se sienten identificados con esta iglesia? ¿Cuántos se sienten identificados? Dicen, no, pues yo sí, ¿verdad? Tengo como que tengo ahí unos puntitos, unas palomitas, ¿verdad? Sí me siento identificado con esta iglesia. ¿Sí nos sentimos algunos identificados con esta iglesia? Dice aquí en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 2, dice que el Señor, ¿qué? Dice que conocía las obras. El Señor sabía, ¿verdad? Las obras que esta iglesia de Éfeso había realizado. El Señor sabía todo lo que esta iglesia se esforzaba por servir a Dios. Pero en el versículo, en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo cuando leí esta lectura dije, ¿cómo? O sea, como si es una iglesia que trabaja, que se esfuerza, ¿verdad? Que da testimonio. ¿Cómo dice aquí que el Señor demanda que ha dejado su primer amor? ¿Cómo puede ser una iglesia que está aparentemente, digámoslo así, avivada, haber dejado el primer amor? Esa es una pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo es que tienes contra nosotros que hemos dejado el primer amor? ¿A qué te refieres? Entonces, esta iglesia vemos que andaba, digámoslo así, andaba bien, andaba trabajando. Y eso no significa que eso sea algo que no le agrada al Señor, ¿verdad? Al Señor le agrada que nosotros trabajemos, que hagamos la obra, ¿sí, verdad?
Al Señor le agrada, ¿verdad? Que sepamos discernir entre los falsos profetas, que hagamos el bien. Sí, ¿verdad? El Señor le agrada eso. Pero ¿a qué se refiere eso de que has dejado tu primer amor? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Cómo es eso que hemos dejado el primer amor? Dice aquí la palabra de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere con el primer amor, hermanos? Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, yo lo recuerdo. Yo recuerdo exactamente el día cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador. Tenía yo 8 años en ese entonces, era una niña. Escuché que mi papá predicaba el evangelio, hablaba de la salvación y yo recuerdo que yo en ese momento me sentí la mujer más pecadora del mundo y le dije, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, y lloré siendo una niña. Yo me acuerdo que lloré, ahí me hinqué y le dije, Señor, perdóname, ¿cómo es que tú moriste por mí? Tenía yo 8 años, lo recuerdo perfectamente cuando yo recibí a Cristo. Así cada uno de ustedes deben de recordar, esa debe ser una fecha inmemorable. No sé si ustedes recuerdan la fecha en las cuales ustedes recibieron a Cristo. Yo creo que sí la recuerdan, ¿verdad? Exactamente el día en el que recibieron a Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, ahí inicia nuestro primer amor con el Señor Jesús. ¿Cuál es ese primer amor? Queríamos estar con Él todo el tiempo, queríamos orarle, queríamos cantarle. Cuando cantábamos, abríamos nuestra boca, yo recuerdo a todo pulmón. En ese entonces pues cantábamos en la iglesia himnos, y me acuerdo que cantaba así con todas mis fuerzas a todo pulmón esos himnos, y con todo mi corazón, cerrando mis ojos, entregando la alabanza al Señor. Ese era el primer amor. Cuando recién la pareja son novios, ¿verdad? Me dice que es el primer amor, ¿verdad? Están enamorados. ¿Qué pasa con la pareja? Todo el tiempo quiere estar juntos, ¿verdad? Si uno va a un lado y quiere que vaya el otro también, apenas acaban de ver y ya al rato ya se están hablando por teléfono, ¿verdad? Todo el tiempo quieren estar juntos, quieren compartir todo, ¿verdad? Quieren estarse hablando, ¿verdad? Ese es el primer amor, ¿verdad? Si a lo mejor la muchacha o el muchacho vive hasta el otro lado de la ciudad, no importa, ¿verdad? Yo veo cómo consigo a lo mejor lo de la combi o cómo me voy, pero yo voy y llego, ¿verdad? Ahí a donde está mi amor, ¿verdad? Ahí yo voy, ¿verdad? No me importa pasar lo que pase, así esté lloviendo, ahora sí como dicen, llueva, nieve o caiga granizo, yo voy. Si ya quedé que la voy a ver, yo voy, veo cómo la hago, pero voy. Eso hace una persona enamorada, ¿verdad? Cuando estamos enamorados, ¿verdad? Recordemos cuando estamos grandes, cuando éramos jóvenes, que estábamos enamorados, eso hacíamos, ¿verdad? Y a nuestro novio, nuestra novia, pues lo veíamos todos los atributos, ¿verdad? Todo era perfecto, no había defectos, ¿verdad? Todo era bonito, todo era bueno en esa persona. Esto es cuando una persona está enamorada, ¿verdad? Todo lo ve por así, con amor, con agrado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la iglesia? Ahora vamos a ver a qué se refiere Dios, por qué dice que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasa con la iglesia actual? Esta iglesia servía, ¿verdad? Servía al Señor, hacía obras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el cristiano? Lo que pasa es que el cristiano se vuelve un religioso más. En aquellos entonces, cuando Jesús predicaba y hablaba con los fariseos y les decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque conocían la palabra, ¿verdad? Aparentemente oraban para que todo el mundo los viera. Eran religiosos, pero su corazón estaba lejos de Cristo. Y actualmente la iglesia se ha vuelto religiosa. Muchos cristianos se han vuelto nada más religiosos. Voy a la iglesia, ¿por qué? Porque tengo que ir a la iglesia, se hace una costumbre, mas no voy porque anhelo ver a mi Señor, porque anhelo alabarle, porque anhelo escuchar de su palabra, ¿no? Voy porque se vuelve una costumbre. Criticamos a veces otras religiones, pero no nos damos cuenta que nosotros hemos caído en lo mismo.
Vamos, a veces los jóvenes pues van porque los llevan los papás, o los niños, ¿verdad? Van porque los llevan los papás, mas no porque les nace en su corazón ir a alabar al Señor, ir a aprender, a estar en esa comunión con el Padre. Entonces a esto se refería Dios. Has dejado tu primer amor, se te ha olvidado, ¿verdad? ¿De dónde te saqué yo? Se te ha olvidado. Entonces, hermanos, la iglesia en la actualidad se ha convertido, muchos, no digo que todos, ¿verdad? Pero muchos se han convertido en cristianos religiosos, como en ese entonces, como los fariseos. Se trata el evangelio de echar competencias. ¿Quién es el pastor que predica más bonito? ¿Quién es el que no predica bien? ¿Qué iglesia es la más grande? No, pues esta tiene poquitos miembros, no, pero esa iglesia que tiene miles de miembros, es así, ahí se ve que está el Espíritu Santo. Se trata de competir. Y todo eso, ¿por qué? Por la vanagloria del hombre. Porque el hombre ha amado más su propia vanidad, su propia vanagloria que a Dios. Se trata de quién tiene el mejor grupo musical, ¿verdad? Echar competencias, no, pues es que estos sí cantan bien, tienen el mejor grupo. Y yo no digo, hermanos, que no nos esforcemos, que no le demos lo mejor a Cristo, la mejor alabanza, los mejores instrumentos. Pero cuando ya se cae en esa vanagloria, entonces nada de eso sirve. Ante el Señor nada de eso, porque el Señor dice, orgullosos son. Dicen que ahí está Dios, pero no está Dios ahí, en medio de ellos. Porque Dios no ama la vanidad. Dios no ama la vanagloria, Dios no ama esos corazones soberbios, altivos. Hermanos, han dejado ese primer amor. ¿En qué se ha convertido la iglesia? Como les decía, en una competencia. El evangelio se ha convertido en una competencia. Ya no están porque amen a Dios. Todo es una monotonía, vamos, pero igual que como muchos otros religiosos, vamos, nos sentamos, participamos, cooperamos, convivimos, ¿verdad? Hay muchas iglesias que se han vuelto más que iglesia, pues parecen clubes sociales, ¿verdad? Mucha convivencia, ¿verdad? Pero ¿dónde está la palabra de arrepentimiento? ¿Dónde está esa vida de testimonio que debemos de presentar ante el Señor? ¿No? Está lejos, ¿verdad? A eso se refería el Señor. Has dejado tu primer amor. Se te ha olvidado de dónde el Señor te sacó. Y muchos cristianos, muchos que se dicen cristianos, están ahora así, sumergidos en vanidades, sumergidos en la tradición. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿A dónde quedó el primer amor? ¿En dónde está Jesús ahora? Le han hecho a un lado, ¿verdad? Le han hecho a un lado. Sí, era una iglesia, la iglesia de Éfeso que trabajaba, ¿verdad? Era una iglesia, digámoslo bien, ¿verdad? Que trabajaba, que hacía obras. Pero había olvidado lo más importante, que era todo eso que hacían, hacerlo ¿por qué? Por amor. Por ese verdadero amor a Dios. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes verdaderamente aman a Jesús? ¿Aman a Dios? Vamos a ver en Juan 14:5.
Abran sus Biblias. Juan 14:5. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No está muy grande, ¿verdad? Pero dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, decimos que le amamos al Señor, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Aquí están en su palabra. Ahí está todo lo que Dios nos dice, todo lo que Dios nos demanda está en su palabra. Entonces, si decimos nosotros que le amamos, tenemos que guardar esta palabra y vivirla, llevarla en nuestros corazones todos los días, no nada más los domingos cuando nos reunimos, sino es todos los días. Debemos de guardar sus mandamientos. Si decimos que le amamos, entonces, ¿qué dice el Señor? Debemos de guardar sus mandamientos. Juan 14:23, ¿qué dice, hermanos? Si alguien lo puede leer, por favor. Amén, gloria a Dios. Este pasaje es muy hermoso porque dice que el que me ama, dice, mi palabra guardará, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, guardaremos su palabra. Y dice, y mi Padre le amará y haremos morada en él. Entonces, hermanos, nosotros como su iglesia, nosotros somos su iglesia, somos la novia. ¿Quién es el esposo? Jesús. Jesús es el esposo y nosotros somos la novia. Entonces debemos de ser una novia enamorada. Una novia enamorada y una novia fiel. ¿Verdad? Alguien cuando los jóvenes, ¿verdad? Se piensan casar, pues se piensan casar con una señorita, ¿verdad? Que sea fiel, ¿verdad? Que lo ame, ¿verdad? Al varón, que ame al varón y viceversa, ¿verdad? Que se amen mutuamente y que haya esa fidelidad, ¿verdad? No se van a casar con alguien que pues ya anda con otra persona, ¿verdad? Que desde un principio le es infiel, obvio no, ¿verdad? Entonces eso mismo nos demanda el Señor, que seamos una novia fiel. Dice, si me aman, entonces guarden mis mandamientos. Así es como nosotros vamos a mostrar ese amor, ese primer amor, de decirle al Señor, sí, Señor, yo te amo. Si le digo, Señor, yo te amo, entonces voy a guardar sus mandamientos. Y dice la palabra del Señor algo bien hermoso, que entonces Él mismo hará morada en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Su Espíritu Santo mora en nosotros. Él ha hecho morada en nosotros porque dice que si nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos, Él hace morada en nosotros. Eso es algo bien hermoso. Y entonces Él vive ya en nosotros. Ya no podemos nosotros, pues no debemos serle infieles al Señor. No debemos ser una novia que ande todavía en el mundo, en el pecado, en suciedad. Debemos ser una iglesia fiel, una iglesia de la cual Él se sienta orgulloso, ¿verdad? Y diga, esa es mi novia. Vean, la verdad, esa es mi novia que me ama. Que diga el Señor, esa es mi novia que me ama verdaderamente. Que no se lo ha olvidado de donde yo la saqué. Que su amor está conmigo. Debemos amar al Señor pese a cualquier circunstancia. No nada más en las buenas, no nada más cuando nos va bien, o al contrario, o nada más cuando nos va mal, ahí haremos que a veces nada más cuando estamos enfermos, entonces sí, ahí vamos al Señor a buscarlo, Señor, sáname, o tenemos un problema, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero cuando ya estamos bien, que ya nos sentimos bien, entonces se nos olvida, ¿verdad? Y ya vamos otra vez al mundo, ¿no, verdad? Debemos amar al Señor en todo tiempo, cuando estamos mal y también cuando estamos bien, cuando somos bendecidos. En todo tiempo debemos de amar, debemos de ser fieles al Señor.
En Mateo 6:33. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 6:33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. No nos tenemos que preocupar, ¿verdad?, por el día de mañana. Ay, no, Señor, pero ¿qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser del otro, verdad? O los jóvenes, ay, ¿con quién me iré a casar, verdad? Dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y el Señor lo que va a añadir va a ser de bendición para tu vida. Si tú buscas a Dios y estás en Dios, lo que el Señor añada va a ser para bien de tu vida, porque el Señor no va a añadirte algo que esté mal. Eso nosotros somos los que nos equivocamos porque no consultamos a Dios, porque no andamos en Dios. A veces tomamos malas decisiones. Pero es ¿por qué? Porque no estamos en Dios, y ya luego, pues ya cuando la regamos, ya nos quejamos ante el Señor. Pero pues ya la regamos nosotros por no consultar en el Señor. Pero si nosotros estamos en el Señor, dice que Él va a ir añadiendo todo lo demás. Y debemos de tener esa paz, esa confianza de que el Señor va a hacer. Si nosotros estamos en Él, Él va a añadir, ¿verdad? Ahorita en este lugar que estamos sirviéndole al Señor, que estamos buscando, debemos de confiar en el Señor, que el Señor va a ir añadiendo almas nuevas. Así es. Amén, ¿verdad? Es algo que no nos debemos afligir, porque si estamos en obediencia al Señor, si le estamos sirviendo en amor, como Él nos está diciendo, entonces el Señor va a ir añadiendo, y el Señor nos va a ir guiando a lo que debemos hacer, ¿verdad? El Señor nos va a ir dando esa dirección, y el Señor va a ir haciendo su obra, porque la obra es de Él, no es de nosotros. Hermanos, entonces, en esta mañana, algo que yo les quiero decir es que volvamos nuestro rostro a Dios. No pongamos excusas. Cuando se olvida el primer amor, ¿qué hace el cristiano? Pone miles de excusas. Ahora ya no es como en un principio, ¿verdad? Como los novios, que en un principio se iban a ver de extremo a extremo, no importaba, ¿verdad? Se iban a ver, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya da flojera. Ay, no, pero es que no tengo para la combi, pero es que pasó esto y ahora no puedo ir a la iglesia. No, al fin yo aquí en mi casa, ¿verdad? Pongo ahí en YouTube un predicador, pongo las alabanzas y yo aquí hago mi cultito, ¿verdad? Ahora ya ponemos excusas. ¿Qué pasa con la iglesia? Se le ha olvidado su primer amor. Un cristiano que pone miles de excusas para servir al Señor es porque ha olvidado su primer amor. Eso es algo notorio, lo podemos ver. Que dice, no, yo no me congrego ahí porque al fin todo, pues puros hermanos, puras personas no son sinceras, son hipócritas, y empiezan a ver, a criticar a todo el mundo, ¿verdad? Y no se miran a sí mismos. Y esos que son excusas. Y excusas puede haber muchas excusas para no ir a la iglesia, muchas excusas para no servir a Dios, ¿verdad? Muchas excusas hay, puede haber muchas excusas para no obedecer a Dios, para no estar en sus mandamientos, pero no es otra cosa, sino que ha olvidado su primer amor. Hermanos, entonces en esta mañana dice aquí el Señor, vamos a volvernos a Apocalipsis, vamos a regresar a lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 2. En el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, ¿de dónde hemos caído?
Cada uno de nosotros debe de pensar de dónde, en qué le he fallado al Señor. Y dice el Señor, arrepiéntete. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Que hablábamos, ¿verdad? Hacer las primeras obras, pero con amor, lo que estábamos haciendo en un principio. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es eso de quitar el candelero? ¿Qué ustedes entienden, hermanos? Yo lo entiendo como quitar su presencia. Porque cuando el cristiano se aleja de Dios, esa presencia de Dios se va alejando, porque el Espíritu Santo se contrista. Y cada vez le cuesta más trabajo orar, cada vez le cuesta más trabajo cantar, cada vez le cuesta más trabajo oír la palabra, ¿verdad? Ese candelero se va apagando cuando el cristiano se va alejando de Dios. Dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Hermanos, si nosotros no le damos la espalda al Señor, dice aquí el Señor que Él nos va a dar de comer del árbol de la vida eterna. Esa es su promesa. Analicémonos cada uno en qué le hemos fallado al Señor. Si hemos olvidado ese primer amor, de dónde el Señor nos sacó. Recordemos, hermanos, de dónde el Señor nos libró, de dónde el Señor nos sacó. El Señor Jesucristo dio toda su vida, no dio solo una parte. El Señor dio toda su vida, toda su sangre por cada uno de nosotros. Nos amó tanto que dio toda su sangre. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios que Él cargó el pecado de todos nosotros. Yo creo que nosotros no tenemos idea de lo que Jesús sintió en ese momento en la cruz, lo que le estaba pasando al cargar todos nuestros pecados, toda nuestra suciedad, toda nuestra indiferencia. Yo creo que no tenemos idea, hermanos. Pero ese fue el amor que Él nos mostró. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes le aman de verdad? ¿Le aman como ese primer amor? ¿Recuerdan ese primer amor de donde Dios los sacó? Cuando le entregaron su vida y le prometieron y le dijeron, sí, Señor, yo te voy a amar por encima de todas las cosas. Tú me salvaste. ¿Recuerdan esa promesa que le hicieron al Señor? Pónganse de pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor, Señor, yo te amo. Pueden decírselo al Señor, pero con todo su corazón decirle, Señor, yo te amo. Y quiero amarte por el resto de mi vida. Lo que tú me dejes vivir, quiero amarte, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Perdóname si he dejado este primer amor, Señor. Perdóname por todo el tiempo que me alejé de ti, Señor. Perdóname. Perdóname porque me desvié, porque me volví en algo monótono, en una rutina, Señor. Pero ahora, Señor, quiero buscarte fervientemente, que mi alma te anhele, que mi ser te anhele, Señor, todos los días, Señor, que yo no pueda vivir sin ti, Señor. Quiero servirte, quiero honrarte con mi vida y quiero amarte, Señor, el tiempo que tú me des de vida, quiero amarte, quiero servirte, Señor. Señor, tú me amaste desde un principio con tus lazos de amor, tú me tomaste, Señor.
me abrazaste, no dejaste que yo me perdiera, Señor. Yo también quiero amarte, Señor. Hazme volver a ese primer amor, Señor. Hazme volver a ese primer amor. Señor, me entrego a ti. Con todas las fuerzas de mi corazón me entrego a ti. Te amo, Señor. Dígale al Señor cuánto le aman. Dígale cuánto le aman. Gloria a ti, Señor. Te adoramos. Te amamos, Señor. Te amamos. Perdónanos, Señor. Señor, que tu iglesia, Señor, se avive con el fuego de tu Espíritu, Señor. Levanta a tus hijos, Señor, que hazlos volver a su primer amor, Señor. Que no se olviden de donde tú los has sacado, Señor. Que tú lo diste todo por nosotros, Señor. Toca el corazón de tu iglesia, Señor. Toca el corazón de tu pueblo, Señor. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Despierta a tu iglesia que está dormida, Señor. Despierta a tu iglesia, Señor. Aviva tu iglesia, Señor, que está perezosa, que está en sus vanidades, Señor, que está perdida, Señor. Despiértala, Señor. Aviva a tu iglesia, Señor. Aquellos que se han desviado, Señor. Intercedemos por ellos para que tú los tomes nuevamente, Señor, que puedan mirarte, Señor. Que se vuelvan a ti, Señor, que no olviden este primer amor, Señor. Haz que se vuelvan a ti, Señor. Toca sus corazones, Señor. Transfórmalos, Señor. Intercedemos por ellos, Padre Santo, aquellos que te han conocido, pero que se han desviado, Señor, de tu camino, Señor. Que se vuelvan a ti en el nombre de Jesús. Tú eres lo más hermoso que nos ha pasado, Señor. Tú eres lo más grande que nos ha pasado, Señor. Te amamos, Señor. Te amo, Dios. Te amo, Cristo. Te amo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, bendito seas, Señor, Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria a tu nombre. Santo, Señor. Santo eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Toma nuestros corazones, Señor. Tómanos, Señor, en ti, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Sigan orando.